El día de hoy. Listo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por la participación del día de hoy, por asistir a la charla Vivir y Trabajar en Francia. El día de hoy nos acompaña Yarol Gómez, es urbanista y politólogo, jefe de la Oficina de Políticas y Observatorios Locales del Hábitat en el Ministerio de la Vivienda, los Territorios y la Transición Ecológica de Francia. Él es un egresado y tiene su pregrado tanto en Gestión de Desarrollo Urbanos y en Ciencia Política. Bueno, Yaron, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Te dejo la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero, muchísimas gracias por la invitación a este espacio, principalmente a la Dirección de Extensión y Egresados y en particular a Claudia, María Angélica y Catalina, que organizaron en dos oportunidades, incluyendo esta, la charla para contar un poco mi experiencia internacional, concretamente en Francia, una primera charla que se dio para los estudiantes y que quedó grabada y en esta ocasión enfocada principalmente para egresados y la inserción en el campo laboral. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por dejarme abrir estos espacios. Entonces, para empezar, porque sé que el tiempo es corto, tenemos aproximadamente una hora para hacer la charla, 40 minutos como de presentación y unos 10 15 minutos de preguntas. Entonces voy a compartir una presentación que preparé. Perfecto. ¿Están viendo mi presentación? Sí, señor. Listo. Siéntanse libres las personas que están aquí presentes. También muchísimas gracias por asistir. Yo sé que el horario es un poco complejo entre eh, las diversas responsabilidades que tienen. Algunos están trabajando, otros estarán saliendo de clases. Entonces, muchas gracias por tomarse el tiempo de asistir y siéntanse libres de interrumpirme, escribir, levantar la mano, activar su micrófono durante la presentación si quieren que me devuelva, que vuelva a repetir alguna información o si tienen alguna duda. Entonces, para empezar, eh, estructuré un poco la presentación en estos 6 puntos que creo que pueden ayudar a hacer más claro como mi experiencia. Un primer punto sobre la búsqueda de empleo y la importancia del networking, la toma de decisión y la planificación para trabajar en otro país, convocatorias, preparación y la organización del viaje, la llegada a Francia o al país de destino y el proceso de adaptación, costos de vida, costo de vida, manutención, ayudas estatales y obviamente pues la decisión entre quedarse o regresar. Entonces, para empezar con el primer punto, eh, sobre la búsqueda de empleo y la importancia del networking, como lo dijo María Angélica, mi formación inicial tengo dos pregrados, un pregrado en gestión y desarrollo urbanos como gestor urbano y un segundo pregrado en ciencia política y gobierno de la Universidad del Rosario. Y luego hice en convenio con nuestra universidad, entre la Universidad del Rosario y Sciences Po Bordeaux, una maestría en estrategias y gobernanza metropolitana, en donde hice un énfasis en políticas del hábitat, la vivienda y el alojamiento. Todo esto para decirles que, como para que puedan un poco identificar mi tipo de perfil y un poco cómo desarrollé también mi red de contactos, sobre todo porque al haber hecho mis pregrados en Colombia, como después de los 5 o 6 años en los que hice el pregrado, los dos pregrados, como que logré desarrollar mi red de contactos al final en los últimos años de las dos carreras, ya estaba haciendo algunas consultorías eh, y esos primeros contactos, afortunadamente, fueron pues de primera mano mis profesores, los profesores con los que compartimos las aulas
que en algunas ocasiones se quedan con el nombre de uno por algún trabajo, por alguna participación que uno hizo en la clase o simplemente porque lo tienen a uno en cuenta y esa fue como una primera puerta de entrada para empezar a crear como esa red de empleo y de contactos. Pero evidentemente cuando uno cambia de país y uno toma la decisión de emigrar, pues aparte de iniciar de cero en muchas esferas y panoramas, pues uno también comienza desde cero con esa red que dejó en Colombia, que a veces no es una red como tan amplia, se queda en lo local, en nuestro país, y aparte porque los temas de, por lo menos en el urbanismo, eh, y en las discusiones que tenemos actualmente en Colombia tienden a ser como muy de la región, Latinoamérica, Colombia e inclusive en ocasiones local. Eh, entonces es un poco complejo, pero todo esto para decirles que eh, yo creo que para encontrar empleo, y es algo que he comprobado en diferentes ocasiones durante la búsqueda de mi pasantía, cuando estaba haciendo la maestría, como ya en mi búsqueda formal de empleo, tener y desarrollar una red de contactos, sean amigos, profesores, conocidos, hace parte como de esa tasa de éxito en buscar empleo, por ahí un 40 inclusive 50%. Desarrollar esa red es muy, muy importante y a veces como las personas en general no saben, como que les da miedo enfrentarse a escribirle a alguien, acercarse a alguien o el simple hecho de cómo hacerlo, cómo empezar a desarrollar esa red. No creo que haya una fórmula específica de o una metodología de cómo desarrollar tu red. Estos son los pasos uno a uno, eh, como exitosos para que lo puedas hacer y tu inserción laboral sea eh, lo más amena posible. Pero creo que el principal y uno de los que muchas personas estarían de acuerdo conmigo es lanzarse en diferentes espacios, en eventos, a través de redes sociales profesionales como LinkedIn, Indeed u otras, escribirle a ciertas personas que tienen intereses en común con uno, en lo laboral, inclusive en lo académico, acercarse a profesores, inclusive aunque uno no esté vinculado activo como estudiante, volver a acercarse a los profesores en la universidad, que ellos tienen obviamente sus redes de contactos mucho más desarrolladas, pues puede ser una gran ventaja. Entonces, principalmente como lanzarse a incomodarse un poco y intentar contactar personas con puntos de interés o temas de interés similares a los nuestros. Eh, Eso sería lo principal. Luego, creo que también algo que pueden hacer dentro de esa construcción de su red de contactos y de búsqueda de empleo es empezar a identificar un campo, un ámbito en el cual ustedes se quieran enfocar. Es decir, a veces en nuestros campos y lo que nosotros vemos en nuestros pregrados tiende a ser muy general, y cuando empezamos en nuestro camino de la inserción laboral, vemos que es muy concreto en ciertas ocasiones, muy específico y usamos obviamente las capacidades generales que nos dio la carrera y que nos enseñó, pero que nos hace falta un poco como concretizar e ir más allá. Entonces, hacerse desde el inicio un esquema, nuevamente tanto para la búsqueda de empleo como para empezar a identificar como en qué campo buscar su red de apoyo, hacerse un mapa mental donde van desde lo más general a lo más específico, para identificar sus campos de interés, en qué se quieren enfocar a largo plazo, es decir, su proyección laboral, eh, en ciertos temas que pueden ser muy investigados, poco investigados, donde pueden haber ya muchos avances o cero, pero lo importante es cómo empezar a identificarlos. Yo hice eso cuando empecé a buscar mi empleo, tanto en Colombia como en Francia.
Entonces empecé desde temas muy generales como mi carrera, el urbanismo, el desarrollo urbano, y empecé poco a poco hasta que llegué al hábitat, a la vivienda y a la renovación urbana, que son temas más específicos, un poco transversales y que se interconectan entre sí, pero me ayudó mucho haber hecho ese esquema, porque para poder buscar empleo, como que uno empieza desde lo más general, uno lanza sus primeras búsquedas como urbanismo, politólogo, búsqueda de empleo de urbanista, o desde sus campos si son abogados, médicos, etcétera, y les va a salir campos muy diversos y no precisamente lo que ustedes están buscando. Entonces, afinar un poco y delimitar ciertos criterios de su búsqueda les va a ayudar tanto para proyectarse a largo plazo, corto, mediano o largo plazo, como para poder buscar ofertas más aptas a lo que están buscando, lo que ustedes quieren y sus campos de interés. Otra cosa y otro punto fundamental, crucial, sería en la medida de lo posible, si ya están trabajando y si son estudiantes y trabajan, eh, contar con un ahorro para sostenerse mientras se busca empleo. ¿Y por qué? Va muy de la mano con este segundo punto, y es que buscar empleo es un trabajo a tiempo completo, requiere de su parte disciplina, cierto rigor para fijarse tiempos durante la semana para buscar ofertas de empleo, preparar sus candidaturas, conectar con otras personas para informarse más sobre cierta organización, alguna entidad, alguna oficina dentro de la entidad. Eh, Como que eso implica tiempo y realmente necesitan ser constantes dentro de esa búsqueda. Aparte de fijarse ciertos objetivos y establecer objetivos también significa poner ciertos límites. Para mí fue muy contraproducente al inicio, como buscar todos los días. No todos los días hay ofertas de empleo, a veces puede ser un poco desgastante la búsqueda de empleo y a más allá de desgastante, como en ciertos momentos puede ser frustrante inclusive porque hay veces en los que uno envía una candidatura o se presenta una convocatoria y es como enviar un mensaje al universo esperando una respuesta. Esa respuesta no llega y uno pues se pregunta, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal dentro de mi proceso de candidatura? Entonces, establecer esos límites les va a permitir tener una estabilidad y un equilibrio sano dentro de la búsqueda entre mantenerse activos y poder continuar con su búsqueda y al mismo tiempo no caer en la desesperación de necesito un trabajo. Entonces, tener esos ahorros de lado para poder sostenerse les va a ayudar mucho, o el apoyo de su familia, económica, emocional, mente, espiritualmente, y luego esta búsqueda constante de trabajo. Obviamente, como lo mencioné al inicio, fortalecer regularmente sus redes profesionales y crear nuevas conexiones es muy importante. Y dentro de esta búsqueda, cuando ya pasen ciertos procesos de entrevista, cuando después de haber conectado con ciertas personas los recomienden para un empleo, o luego de haber conectado con alguien, eventualmente esa persona se quedó con su nombre y le escribe para que se postule a la oferta de empleo dentro de la concretización de esta propuesta de empleo dentro de una entidad. Es importante considerar, y creo que es algo que nosotros en principio, sobre todo los que empezamos a entrar en el mercado laboral, no lo consideramos, y es renegociar la oferta de contrato. Si ustedes consideran que la oferta de contrato no se ajusta a sus expectativas, no se sientan obligados a aceptarla. O sea, muchas veces dicen algunas personas, y lo conversaba con algunos amigos, no, si en definitiva digo, no, no me conviene este salario, no estoy de acuerdo con X días de vacaciones al año, no me parecen bien estos horarios,
como que me van a decir, no, muchas gracias, chao, voy a coger al siguiente. Todo depende de las formas y de la manera en cómo ustedes se dirijan hasta como impongan también sus expectativas y las demuestren con respeto, obviamente, pero no tengan miedo a renegociar. La oferta laboral y los acuerdos, pues un contrato es un acuerdo y es un acuerdo entre el empleador, el asalariado y nunca debería ser como tomado en cuenta como una imposición unilateral desde el empleador hacia el asalariado. Entonces es algo clave, y considero que muchas personas en ocasiones, incluyéndome al inicio, pasábamos por alto como este punto. Y finalmente, dentro de la búsqueda de empleo, no duden en postularse a ciertas ofertas que ustedes consideren que son interesantes para su proyección profesional, por sus intereses, porque vieron una clase en la universidad hace muchos años que les interesó bastante y les hizo pensar cuando el profesor Pepito mencionó tal tema o tal ejemplo. A veces existe nuevamente este miedo de no cumplo con todos los requisitos o piden 5 años de experiencia, pero yo tengo 4 o 3 y medio, o piden que conozca sobre matrices y modelos econométricos, pero yo solamente sé sobre los modelos básicos, entonces no me van a elegir. Es mejor que se postulen, que se presenten a la convocatoria y que reciban un no, pero un no explícito, a que lo intuyan. Y en muchas oportunidades, a algunos amigos míos les sucedió que decidieron lanzarse y a veces funcionó, a veces no, e inclusive hasta en ocasiones terminó en una concretización con una oferta de empleo y están felices trabajando, se formaron los primeros 2, 3 meses en el campo en el que se querían concentrar, en el campo en el que no se sentían tan seguros y la empresa los apoyó a subir en competencias y a desarrollar esas habilidades que les hacía falta. Pero lo que deben retener de ese punto es no duden en postularse a las ofertas que les parezcan interesantes, y si ustedes no ven que cumplen con todos los requisitos, no importa, postúlense. Eh, entonces creo que estos serían como los puntos principales con respecto a la búsqueda de empleo y la importancia del networking. En mi caso personal, apliqué todos. Como les dije, cuando llegué a Francia, pues no tenía una red de contactos consolidada. A diferencia de Colombia, no empezó con mis profesores. El contacto en las universidades entre estudiantes y profesores en las universidades públicas francesas tiende a ser diferente. Entonces, fue un reto construir mi propia red desde cero, contactando a las personas después de un evento, gracias a amigos que me presentaron. También en el lugar donde hice la pasantía me dieron algunos contactos y eso me permitió contactar a esas personas que luego me remitieron a otras personas. Entonces, fue muy como una parte clave de mi proceso, y al final, porque mi hoja de vida pasó de persona en persona, de uno de los primeros contactos que había hecho cuando había empezado a buscar trabajo, me contactaron y al final, sin postularme directamente a un empleo, me llamaron, que es mi empleo actual, en el Ministerio de la Vivienda, la Transición Ecológica y los Territorios en Francia. Me contactaron de una dirección que se llama la Dirección Regional e Interdepartamental del Hábitat y la Vivienda en la región Isla de Francia. Y me dijeron, Yarol, recibimos tu hoja de vida por una persona que al final yo no conocía, era amigo de alguien que había contactado al inicio de mi proceso. Vemos que tu perfil corresponde a lo que estamos buscando y nos interesaría, pues, programar una entrevista. Y al final, durante la entrevista, todo salió, pues, súper bien. Yo no conocía, pues, las misiones del empleo. La dirección sabía que era una dirección importante dentro del ministerio, pero como que no había sido de las primeras organizaciones que había pensado cuando había hecho mi mapa
empresas e instituciones y el campo en el que me quería enfocar. Y al final de la entrevista hubo un buen feeling entre el reclutador, que es uno de mis jefes actualmente, eh, y le pedí que me enviara como una descripción con las misiones explícitas del puesto, las misiones de la oficina, y al final me convencí dentro como de otras ofertas que tenía. Afortunadamente tuve el privilegio de elegir dentro de otras ofertas donde quería trabajar, y fue un proceso que me tomó por lo menos unos 5 meses, incluyendo el proceso de reclutamiento que fueron como 2 meses. Eh, entonces, eso fue como mi caso general. Y adicional a eso, fue justo después de que terminase mi maestría en Francia. Entonces terminé mi maestría. Durante los 2 años en los que hice mi maestría en Francia, no había regresado a Colombia. Me tomé el tiempo de decir como, bueno, acabé de terminar todo aquí, me regreso a Colombia, teniendo la oportunidad y como la certitud de que legalmente podía regresar y hacer el proceso del contrato. Todo eso me cercioré antes de irme. Regresé e hice las postulaciones, las entrevistas, las candidaturas desde Colombia y pues afortunadamente todo se dio para bien. Y pues es donde estoy trabajando actualmente desde abril de este año como jefe de la oficina de políticas y observatorios locales del hábitat. Entonces, para pasar al segundo punto, mm, es la toma de decisión y planificación para trabajar en otro país. Lo abordé un poco al finalizar el punto anterior y en qué momento me dije como, bueno, quiero aventurarme y hacer mi maestría, perdón, quiero aventurarme y buscar empleo en Francia. ¿Por qué no devolverme de manera definitiva? Creo que hay cosas en el chat. Allá. Eh, sí, ¿por qué no aventurarme? Si tienen preguntas, no duden en escribir. Yo estoy ahí pendiente. Porque decidí aventurarme y hacer como buscar empleo en Francia y en qué momento tomé la decisión. Nuevamente, llegué a Francia en el 2022, estuve todo el 2022 y 2023 y regresé, eh, em, y regresé eh, a Colombia en enero del 2024. Y el proceso como de toma de decisión de si regresaba o no a Colombia fue más o menos entre octubre del 2023, es decir, como unos 3 meses antes de terminar y concluir mi pasantía y como el último requisito de la maestría. Consideré como muchos escenarios. El primero era regresar a Colombia y empezar a buscar empleo con mi red que ya tenía consolidada ya. Luego buscar, obviamente, pues un empleo ya estando en Francia. Y el último fue, pues, como ir y aventurarme en otro país de la Unión Europea, como con ciertos convenios que tenía mi universidad en Francia y la posibilidad de, según mi estatus, poder migrar a otro país. Pues al final, como les dije, no había regresado hacía 2 años a Colombia desde que había empezado la maestría, entonces dije, no, pues me devuelvo. Creo que sí me gustaría tomar la decisión de quedarme en Francia por lo menos durante unos años, hacer un contrato de unos 2, 3 años y luego ver qué pasa. Y por muchas cosas, yo creo que en términos personales y en cuanto a mi proyección laboral, hay ciertas discusiones en mis carreras que están más avanzadas en Francia que en Colombia, de los cuales después de haber terminado la maestría como que me quería quedar aquí, aprender. Y mi proyecto por el momento es dentro de unos años volver a Colombia, un poco con ese bagaje académico, cultural, técnico, e intentar aplicarlo en nuestro país. Pero nuevamente es una decisión bastante personal y depende de cada quien dentro de su proyección. Entonces eso es como mi experiencia. Ahora, planificar después de haberles contado eso, planificar, o sea, la planificación es el eje central en la decisión entre quedarse o migrar.
Como les dije al inicio, lo tomé, empecé a, como a preguntarme esto unos 3 meses antes y que ustedes se anticipen, que tengan ciertos objetivos al momento de tomar la decisión y como yo sé que en ciertas ocasiones eso puede ser estresante y los puede limitar bastante como en el presente, como a poder concentrarse en lo que están haciendo en el momento, pero anticiparse y crear un plan de acción les va a ayudar mucho para que en el momento en el que deban tomar la decisión entre quedarse o devolverse a su país o ir para otro, eh, sea mucho más fácil. Entonces, planifíquense. eh, a veces uno dice, no, un año es mucho tiempo, pero realmente todas las cosas que tienen que preparar toman tiempo. Papeles, trámites administrativos, permisos, recursos financieros, ayudas financieras. Entonces, intenten anticipar y planificar. También definir sus metas personales claras les va a facilitar tener un avance fluido en el proceso. Y si hay ayudas financieras que les permitan reducir pues ese costo total, búsquenlas. Creo que en cuanto a eso, a diferencia de hacer una maestría en el exterior, hay muchas menos ayudas financieras, pero hay ciertas instituciones o ciertas organizaciones internacionales que ofrecen subsidios, auxilios para sus empleados, para la migración y no solamente para la persona que contrataron, sino en ocasiones también para su círculo familiar, para su pareja, si ya tienen hijos o no. Entonces, informarse en el momento de la búsqueda de empleo de esas ayudas en ciertas estructuras les puede ayudar muchísimo. Pasando al siguiente punto sobre las convocatorias, la preparación y organización del viaje. Eh, Bueno, tienen que tener muy en cuenta si van a un país donde no hablen pues, su lengua nativa, anticipar ese requisito de la lengua, un nivel mínimo de competencia. En mi caso, tengo certificado un B2 en francés, pero lo tuve que certificar para mi maestría. Y yo creo que pues desde ese momento hasta ahora he avanzado mucho como en mi manejo, mi competencia en el idioma. Entonces al momento de ingresar y hacer las entrevistas y en el campo laboral no fue tan abrupto. Pero las personas que hayan hecho sus estudios en Colombia y quieran migrar en el exterior, sí les recomiendo meses antes inscribirse en cursos de idiomas o practicar de forma autónoma para subir en competencias y que puedan adquirir un buen nivel y mantenerlo. También expresar su motivación a los responsables de las unidades, de oficinas, de subdirecciones, de direcciones, decirles como vi, inclusive aunque no hayan ofertas de empleo, vi su dirección, las misiones y los proyectos en los que están trabajando y me interesaría eventualmente integrar su dirección o su oficina. Como manifestar eso, inclusive tiempo antes les va a permitir a los responsables de esas unidades como tener en cuenta su perfil, probablemente se van a imprimir su hoja de vida o la van a guardar en algún lado y eventualmente cuando llegue una vacante van a contactarlos. Como puede que no, pero en un 80% de las ocasiones sucede. Entonces, no duden en contactar directamente a las personas. Y a veces uno se va como por lo más general, entonces, no, pues voy a contactar al director. Pero no es necesario contactar al director de una agencia, doy un ejemplo, de una agencia de urbanismo, cuando solamente quieres trabajar en temas de movilidad. Entonces, más bien, contacta al responsable en proyectos de sistemas urbanos, de infraestructura y movilidad. Como también delimitar un poco la búsqueda, a quién contactar, a quién dirigir mi candidatura, eh, como que impacta en su tasa de éxito en la búsqueda de empleo. Y también, por último, solicitar acompañamiento para el proceso de candidatura y no necesariamente un acompañamiento profesional, un acompañamiento que debe ser, no importa de qué manera sea, puede ser ayuda de sus amigos, de su pareja, de sus papás. Envíenles sus candidaturas, sus hojas de vida, las convocatorias que vieron.
y pregúntenle si esa persona a la que le están pidiendo el consejo, si esa persona fuera el reclutador, si estaría interesado en su perfil, qué podrían cambiar. Solicitar acompañamiento es algo clave para tener retroalimentación sobre su proceso de postulación y garantizar como que están haciendo y preparando su candidatura y dirigiéndola de manera correcta a la entidad a la que se están postulando y a los proyectos en los que van a trabajar. Entonces, adaptar su hoja de vida en función a donde se están postulando les puede ser de mucha ayuda. Y en ocasiones, por lo menos en el contexto francés, no solamente se pide una hoja de vida, sino también una carta de motivación. Eh, y dos puntos un poco más personales: preparen su partida, valoren el tiempo con sus seres queridos y disfruten del momento presente en su país. Y también no es necesario caer un poco en este lado maniático de querer anticipar cada detalle antes de llegar al nuevo país de destino. Confíen en el proceso, todo se va a dar bien. Si hay cosas que no lograron anticipar, no importa, son aprendizajes y cosas que aprenderán y los harán crecer. Para el siguiente punto, sobre la llegada a Francia o al país que ustedes elijan y el proceso de adaptación, esto es muy variable, pero coloqué estos 5 puntos que pueden ser claves y que los puede ayudar bastante al momento de emigrar. Entonces, lo primero es que antes de llegar al país, se informen sobre el contexto del destino, eh, incluyendo de manera como general aspectos como la vivienda, el costo de vida, transporte, alimentación, ayudas estatales, como lo más general. Lo primero que se les puede venir a la mente, si ustedes no sé, van todos los días al gimnasio, entonces también busquen dónde pueden ir, si dónde van a vivir, hay gimnasio cerca a su casa, como intenta empezar en esos aspectos generales de su vida cotidiana en Colombia, pero en este país de destino. La idea es que usted, este proceso de adaptación sea como lo más suave posible, que no sea como un golpe abrupto para ustedes dentro de sus rutinas y cotidianidades. Llegar a ese país de destino a instalarse y poder seguir con sus rutinas les va a ayudar mucho primero, a tener una estabilidad mental y emocional eh, mucho más equilibrada y sana, y al mismo tiempo poder rendir con lo que les está exigiendo el contexto, en adaptarse a una nueva cultura y al mismo tiempo responder con lo laboral. Luego, también algo que pueden hacer antes es preguntar a aquellas personas que ya estén en ese país de destino sobre la experiencia de ellos, consejos, ayudas, oportunidades laborales. A veces en las redes sociales, en Facebook, Twitter, en foros eh, por ejemplo, en Francia hay un foro que se llama eh, France Alumni, que es para todos los egresados y es como una red social de egresados en Francia. Publican como temas de dónde, cuáles son los supermercados más baratos, a qué ayudas se postularon cuando acabaron de llegar, como acercarse a esos grupos de migrantes, sí, de migrantes que llegaron al país al que ustedes irán. Les puede ayudar a recuperar mucha información y a prepararse mejor antes de llegar, a que les den consejos y anticipar muchas cosas. Y otros 3 consejos o puntos más personales: estar abiertos a lo desconocido y a descubrir nuevas prácticas y hábitos socioculturales. En mi caso, obviamente, pues somos, entre comillas, países occidentales, tenemos ciertos hábitos y prácticas similares. Obviamente hay otros en los que colombianos y franceses no nos parecemos en nada, pero pues ayuda mucho que seamos países occidentales. Creo que sería muy distinto si me hubiese ido a Asia o a África. Probablemente el choque hubiese sido más duro. Entonces, estar abierto a eso, a esos choques y a esos nuevos hábitos socioculturales es muy importante. Eh, Estar dispuestos a enfrentar la incomodidad
se van a sentir muy incómodos los primeros meses, pero hace parte del proceso y es algo que toma tiempo. Como puede que no, tengo amigos que llegaron y desde el momento uno se sintieron súper bien, pero porque ya habían venido a Francia o porque ya conocían. Pero bueno, eso es muy personal, depende del caso de cada uno. Y finalmente, ser receptivo a aprender en un modelo laboral diferente. Eh, Cada país tiene su forma de trabajar, sus límites, eh, como sus hábitos muy bien definidos, tanto en la vida personal, familiar y laboral. Entonces, sean receptivos a esas señales, eh, sí, como a esas señales que les pueden dar dentro de su campo laboral o de sus compañeros. Y no tengan miedo a preguntarles cuando lleguen a su país o a su nuevo trabajo. Ya casi para finalizar, siguiente punto es el costo de vida, manutención y ayudas estatales en el contexto francés. Eh, este sí es como exclusivo para Francia, pero pueden buscarlo para los países a los que vayan. Entonces, en Francia hay muchas ayudas para la vivienda, no solamente principalmente para los estudiantes, pero para personas que acaban de emigrar, que tienen ciertos recursos bajos o que implica una tasa de esfuerzo mu- muy importante para instalarse en el país. El Estado francés reconoce como el esfuerzo que están haciendo estas personas, inclusive los migrantes regulares, obviamente, y hay ayudas para pagar los arriendos, ayudas para conseguir un apartamento. Entonces, ayuda mucho en ese proceso de instalación. Hay ayudas alimentarias también sobre mercados para aquellas personas que los primeros meses hayan gastado mucho dinero y su ingreso mensual no les ayude como a subsidiar todo lo que necesitan dentro de su dieta básica. Entonces hay mercados solidarios eh, a los cuales pues pueden acercarse y pedir ayuda. El seguro social francés también es muy completo, entonces estarán muy bien cubiertos en términos de salud. Eh, También su empleador paga un seguro para ustedes, entonces en cuanto a eso van a estar completamente cubiertos. Si tienen menos de 26 y 28 años, eh, hay muchos beneficios para este grupo poblacional que tenga menos de 28, como reducciones para ofertas culturales, museos, espectáculos, viajes, eh, planes de datos de internet de la casa, electricidad, del celular. Entonces también implica un ahorro bastante considerable. Pero en resumen, investiguen exhaustivamente la oferta de ayudas que haya, aprovechen los recursos disponibles y al igual que en la búsqueda de empleo, no duden en solicitarlos. Es mejor que lo soliciten y les digan que no, a que nunca lo hagan, porque pues ya tienen un no seguro. Y para concluir y terminar la presentación, eh, este punto, la decisión entre quedarse o regresar. No es una decisión definitiva. Si ustedes ya están en ese país y deciden quedarse, no es algo definitivo. Si se devolvieron a Colombia y después quieren regresar, nuevamente, no es una decisión definitiva. Ustedes dentro de, por lo menos en el contexto francés, tienen un tiempo en el cual pueden retractarse, regresar. Entonces, no sientan que están tomando una decisión de vida en la cual, definitiva, en la cual no pueden regresar en el tiempo. Eh, Primer consejo, aparte de este, la decisión entre quedarse o regresar debe ser tomada idealmente 6 meses antes de finalizar el contrato para permitir una adecuada organización según la opción elegida. ¿A qué me refiero? A permisos de estadía, visa, si tienen o no que dar un cierto preaviso para dejar su apartamento actual, cerrar cuentas bancarias, contratos de electricidad, es darse de baja en el seguro médico, inclusive si ya están trabajando y tienen que dar un preaviso de 3 meses antes de poder irse. Entonces, eh,
inicialmente e idealmente, 6 meses es un buen periodo como para que antes de que finalicen su contrato puedan organizar un poco toda su partida o regresar. Eh, También elegir quedarse o regresar es una decisión personal y no debe compararse con la decisión o las elecciones de otros. Eh, Creo que muchas veces dentro de la búsqueda de empleo y también el hecho de emigrar o no, uno se compara mucho y creo que es un gran error. Eh, es cierto que uno puede tener como ciertos referentes, pero comparar el avance personal de cada uno eh, me parece injusto, principalmente con uno mismo y también como desconocer un poco el esfuerzo que cada uno de ustedes hace dentro de esa evolución personal y profesional. Y por último, en caso de optar por quedarse, es importante que ustedes renueven su permiso de estadía con suficiente antelación, sobre todo y principalmente para evitar situaciones irregulares. Creo que esos son los principales consejos para este punto. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias por escucharme. Si tienen dudas, no duden en levantar la mano, activar su micrófono, escribir por el chat. Y cierro con esta frase de Viviana. Hay tantos caminos a seguir como personas en el mundo. No hay una fórmula mágica para insertarse exitosamente en el mercado laboral o para elegir el mejor campo dentro de todo lo que vieron en la carrera. Hay muchas elecciones que van a tomar, que los van a llevar por caminos diferentes. Siéntanse seguros y confíen en el proceso. Muchísimas gracias por escuchar. Yarol, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Laura Jara nos pregunta, ¿la pasantía fue lograda a través de la universidad o de manera dependiente? Bueno, la pasantía la conseguí de manera independiente. Sobre todo porque en el momento en el que obviamente había un convenio entre la Universidad del Rosario y Sciences Po, pero en Francia, como es una universidad pública, no hay como tantos mecanismos de apoyo al estudiante tan desarrollados como en el Rosario. Entonces no hay una plataforma como UR Jobs donde hay convenios con ciertas instituciones. Entonces sí, me tocó buscarla eh, por mi parte y como hice un poco también de la misma forma en como busqué empleo, contactando personas directamente porque buscaba sobre cierta institución y encontré un proyecto que me llamó la atención y sabía que el jefe de ese proyecto era tal persona, me busqué el correo de la persona y le escribí y así logré como tener un primer intercambio con la persona y meses después me contactó para que hiciera la pasantía y ya después, durante el desarrollo de esa pasantía, esa persona me recomendó para hacer otra pasantía en otro lugar. Y al final, pues encadené las dos pasantías. Pero sí, esa pasantía que hice el año pasado fue de manera independiente. Vale, nos pregunta, ¿de qué manera lograste el B2 en francés? Fue un proceso bastante largo y se remonta mucho a lo que dije anteriormente. Requiere planificarse. Entonces, cuando estaba en el Rosario, como en el segundo año de carrera, ya sabía que quería postularme al convenio y que tenía, que si quería irme dentro de los plazos que me daba, como que establecía la Universidad del Rosario y Sciences Po, tenía que empezar a estudiar francés más o menos en el sexto, séptimo semestre de mi segunda carrera. Entonces, eso implicó eh, tener cursos de lunes a viernes, 2 horas a la semana inicialmente y luego pasar a cursos súper intensivos donde tenía 4 horas diarias aparte de las clases que tenía en el Rosario y como estaba muy saturado, porque en el colegio nunca tuve clases de francés, solamente tuve clases de inglés, tuve que aplazar un semestre en la universidad solamente para dedicarme a aprender francés.
y en términos como de tiempo, en 10 meses como que logré certificar mi B2 después de mucho esfuerzo. Obviamente cuando llegué a Francia a tener mis clases en la universidad no tenía todo el vocabulario, eh, pero lo fui adquiriendo con el tiempo y no fue como un impedimento, un obstáculo para tomar mis clases. Eh, pero sí, me tomó bastante tiempo, planificación y disciplina. Listo. Y la última dice, ¿qué tan viable es obtener un empleo permanente al tener un título europeo? Depende del país, eh, depende del país al que llegues. No conozco mucho el caso de otros países en la Unión Europea, pero el caso francés, si tienes una maestría, o sea, si haces 2 años de maestría, porque acá puedes tener una maestría con un año, que lo llaman como M1, pero si tienes un M2, 2 años de maestría, la inserción laboral y como quedarte de manera sostenible en el país y obtener un empleo permanente es mucho más fácil y como que te lo aseguran de manera legal. Entonces, dentro de los requisitos que tiene el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia es para todos los estudiantes extranjeros que hayan culminado con éxito un máster 2, tener obviamente pues un B2 certificado y adicional, te dan un año después de graduarte para buscar empleo. Entonces te dan un permiso que se llama búsqueda de empleo. Y durante ese año puedes postularte, hacer tus candidaturas y cuando ya tengas tu contrato debe respetar también una cierta remuneración salarial. Y ya con esa simulación salarial que te da la institución donde vas a trabajar, el requisito de lengua de B2 y tu diploma de Máster 2, envías tu caso al ministerio y es el empleador el que se encarga de solicitar una autorización de empleo frente al Ministerio del Interior. Y ya eso se hace automáticamente, ellos después te contactan y te dan una cita para que vayas a recoger tu permiso de estadía. Pero con esos criterios, o sea, simplemente después de haber tenido tu maestría, por lo menos en el caso francés, puedes tener un empleo permanente en Francia. Listo, Yarel. Creo que no hay más preguntas. Entonces, pues queremos agradecerte por la charla del día de hoy. Igualmente a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Esta charla será enviada a sus correos con unos tips y adicionalmente con unos links que Yarel muy amablemente nos compartió, donde ustedes pueden averiguar más sobre los empleos en Francia. Así que muchísimas gracias a todos por la participación del día de hoy. Que tengan una feliz noche.